Bueno, el patrón que vamos a ver ahora es el patrón de diseño adapter. Este patrón es un patrón estructural, como el que vamos a empezar a ver, que permite que dos clases con interfaces incompatibles colaboren. ¿Bien? ¿Qué es la interfaz? Recordemos, es la información que muestra o cómo se maneja esa clase. ¿Bien? Los métodos y cómo es la firma de cada uno de los métodos y qué datos tiene adentro. Entonces, la motivación es que muchas veces hay clases que tienen una interfaz incompatible, alguna librería que queremos utilizar o alguna clase que ya había hecha en nuestro código y replanteamos cómo utilizarlo o empezamos a utilizarlo y vemos que hay una clase que no es una librería que no es compatible con lo que nosotros esperamos. Entonces podemos utilizar el patrón adapter, ¿bien? Para adaptar esa interfaz que no es la que nosotros queremos con una interfaz que sí queremos. ¿Cuál es la aplicabilidad? Cuando uno puede usar o debería usar adapter cuando hay una clase que ya existe y la interfaz no es compatible, cuando se desean crear clases reusables que cooperan con clases que no están relacionadas, cuando hay subclases ya existentes que están por ahí dando vuelta, pero no es práctico cambiarlas a todas las clases y cambiar sus interfaces extendiéndolas, sino que, bueno, convendría adaptarlas de alguna otra forma. ¿Bien? La estructura es bastante simple. Básicamente tenemos un cliente que vamos a hacer nosotros que queremos utilizar una determinada clase que tiene una determinada interfaz. Este adaptee sería la clase que queremos nosotros utilizar, pero su interfaz no nos es conveniente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es crear una clase abstracta que sea el adapter y una concreta que contenga a la clase adaptada y presente una nueva interfaz de ella. Bien. Entonces con esto logramos utilizar la clase adaptee a través de la adapter concreto en nuestro cliente. Bien. ¿Quiénes participan? Bueno, el adapter, que es la interfaz con la que se va a trabajar el cliente directamente. El concrete adapter, que es la clase concreta que vamos a utilizar. El cliente, que es el que tiene la lógica de negocio y quiere utilizar la clase adaptar. Y el adaptee, que es la clase útil que queremos utilizar desde un principio, pero por su problema de interfaz no la podemos usar directamente. La demo que vamos a hacer es la siguiente. Básicamente nosotros vamos a tener un rectángulo viejo que tenía una clase render. Nosotros queremos utilizar una nueva interfaz que es draw y vamos a ver que el comportamiento interno de los rectángulos es distinto, este render y este draw. Y entonces nosotros vamos a crear un rectangle adapter que va a ser el que va a implementar este nuevo draw y desde nuestro cliente vamos a decirle al rectángulo que se dibuje y este dibujar va a estar adaptando nuestro render. Bien, entonces vamos a la demo. Bien, este va a ser el código con el que vamos a partir. Habíamos dicho que teníamos un rectángulo viejo que queríamos adaptar. Entonces, este va a ser nuestro componente a adaptar. Esto es lo que se venía utilizando. Básicamente es un rectángulo, una clase que muestra el comportamiento de un rectángulo. Tiene posición X e Y de una esquina, posición X, Y de otra esquina. Entonces su constructor le pasamos cada una de las coordenadas y va a mostrar, se creó un rectángulo viejo y las coordenadas que le pasaron para su construcción. Y el renderer lo único que va a decir es el rectángulo viejo se dibuja y pasa las coordenadas, los pares de coordenadas de dos esquinas, ¿bien? De sus dos esquinas. Entonces, nosotros lo que vamos a tener ahora es una interfaz, digamos, nosotros queríamos trabajar con una biblioteca gráfica que en vez de trabajar los rectángulos de esta forma, los trabaja con una coordenada, el ancho y el alto, ¿bien? Entonces, vamos a hacer nuestro adapter, nuestro adaptador para eso. Entonces, la interfaz que nosotros queríamos va a ser que en vez de render, habíamos dicho que iba a ser draw,
Así que vamos a implementar eso. ¿Bien? Vamos a tener nuestra clase abstracta rectángulo que nos va a obligar a crear eh, un método draw. Bien, queremos dibujarlo de esa forma nosotros a los rectángulos. Y vamos a implementar nuestro adaptador, bien, nuestro adaptador concreto. Entonces vamos a crear el rectangle adapter, que va a ser el que va a adaptar. Este va a heredar de este rectángulo abstracto que habíamos hecho. Bien. Y lo que vamos a hacer también es heredar y traernos a este otro rectángulo. Estas son dos posibilidades. O usar herencia múltiple o contenerlo adentro. Bien. Yo voy a usar herencia múltiple. Entonces también voy a ser como un rectángulo. Bien. Pero todos sus métodos y todas sus cosas van a ser privadas para mí. Entonces, bueno, acá adentro vamos a implementar lo público de este adaptador, que va a ser un constructor. Lo vamos a generar directamente como generate un constructor. Y me está creando el legacy rectangle directamente. Bien. Pero yo no quiero el legacy rectangle porque yo dije que voy a tener las coordenadas del primer elemento, pero del segundo voy a tener el ancho y el alto. Por lo tanto, acá me van a pasar el ancho y el alto. ¿Bien? Width y el height. Entonces ya no me sirve esto acá, sino que acá lo voy a tener que, vamos a poner abajo para que sea un poco mejor. La instancia del rectángulo legacy no lo voy a generar con un width y height acá, porque acá el rectángulo viejo está esperando las coordenadas x y del segundo punto, así que las voy a calcular. Yo voy a decir, la coordenada del segundo punto es el x más el ancho, el x1 más el ancho, y la coordenada del segundo punto es x1 más el alto. ¿Bien? Entonces del rectángulo me voy a la otra coordenada. Y ya que estamos, a esto en vez de llamarlo x1 y x2, lo vamos a llamar x. Y a este otro lo vamos a llamar y. ¿Bien? Entonces, a mi constructor de mi rectángulo de adapter le pasan el x, el y, el ancho y el alto. Y lo que él hace es instanciar un legacy rectangle, construir un legacy rectangle, pero operando en sus x y su y para que sea adecuado el ancho y el alto. Entonces acá lo que vamos a hacer es algo parecido a lo que hacía el legacy. Vamos a escribir creando rectángulo nuevo. Vamos a poner un enter. Y acá abajo vamos a pasarle los datos. Bien. En el otro habíamos hecho un par de espacios, ¿sí? Como para que quede una indentación. Y acá vamos a poner los distintos datos que me pasaron. La coma, el espacio, la otra coordenada. Y con eso terminamos el primer par de coordenadas. Y ahora me estaría faltando que esto tiene estos otros datos también, que son el ancho y el alto. Y cerramos un par de cosas. Bien. Identamos un poco para que quede lindo. Entonces, cuando nos creen a nosotros, vamos a pasarle a su constructor del rectángulo viejo estos datos, el x, el x más el ancho, el y más el ancho. Después vamos a imprimir que ahora creé un rectángulo nuevo, por lo tanto este va a llamar al constructor de esto, llamando a esto, mostrando estas coordenadas, y yo acá voy a llamar llamando al ancho, que son los datos que a mí me pasaron. ¿Bien? Y después tengo que implementar sí o sí este draw, que es el que me habían pasado. Por lo tanto, vamos a generar
implement función, el draw. Bien. Este draw lo que vamos a hacer es decir, draw, vamos a hacer out y informar que dibujando nuevo. Y acá abajo vamos a llamar a render, que sería la función que está oculta porque está privada del rectángulo legacy. ¿Bien? Entonces, yo ahora desde mi main voy a poder crear un rectangle, bien, para poder operar, que va a ser igual a un new rectangle adapter. Y este rectangle adapter le vamos a decir que va a estar en las coordenadas 120, 200 y va a tener un ancho de 90 y un alto de 40. ¿Bien? Para darles algunas coordenadas, x, y, ancho y alto. Y le vamos a decir a ese rectángulo que se dibuje. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a crear un nuevo rectángulo adapter. El rectángulo adapter es también un rectángulo viejo, pero en su constructor le vamos a pasar el ancho y el alto. Entonces, cuando llamamos al constructor del legacy, le vamos a pasar los datos convertidos. Entonces vamos a ver el mensaje que se creó el rectángulo viejo con sus dos coordenadas de los dos vértices, pero nuestro rectángulo nuevo nos va a informar que en realidad lo crearon con un ancho y un alto. Y después cuando digamos que queremos dibujar, vamos a decir, bueno, vamos a dibujar el rectángulo nuevo, pero en realidad se va a llamar al viejo, que va a decir, me estoy dibujando con tales, con los dos puntos como coordenadas. Y esto lo que va a hacer es informarnos que se convirtieron bien las coordenadas. ¿Bien? Entonces lo voy a lograr de cambiar una interfaz, que eran dos coordenadas, a una interfaz donde tengo una coordenada, el ancho y el alto. ¿Bien? Entonces vamos a darle play y ver si esto funciona. No nos equivocamos nada, parece. Y nos dice que se crea un rectángulo viejo con las coordenadas los dos puntos que son 120, 200, 210 y 240. ¿Bien? No es lo que nosotros le pasamos al constructor, porque eso es lo que interpreta el rectángulo viejo. El rectángulo nuevo, que sí es lo que le pasamos al constructor, es 120, 200, 90, 40. Se logré adaptar este rectángulo viejo con mis nuevos formatos de coordenadas. Entonces, ahora llamo al draw, entonces estoy llamando a la función nueva que dibuja y esa llama al renderer, que es el viejo, que dibuja el rectángulo como él sabía dibujar. Entonces, bueno, de esta forma logramos realizar la adaptación en la interfaz de una clase legacy, de una clase que no podemos nosotros trabajar por cómo es su interfaz, con la interfaz que nosotros queríamos.